Capítulo 6. Tong, ¿dónde has estado toda la noche? No contestabas las llamadas, ni respondías a los mensajes. La voz estalló en el aire mientras Tong abría la puerta de su habitación. Tongkla, su compañero de habitación, estaba de pie con los brazos en la cintura y una mirada severa, haciendo que el recién llegado cerrara los ojos, incapaz de encontrar una respuesta rápida. Tranquilízate y escucha lo que tengo que decir. Explicar que te marchaste del trabajo antes de terminar tu turno y el jefe me llamó y me reprendió. Tong había estado trabajando bajo el nombre de Tongkla, por lo que cuando algo salió mal, el verdadero Tongkla fue el que pagó las consecuencias. Lo siento, no pensé que algo así pasaría. Algo así como que anoche me secuestró un vampiro, exclamó Tong, desesperado por desahogarse. Pero su compañero no le creyó y lo miró como si fuera un fenómeno. Te juro que no estoy mintiendo. ¿Un vampiro? ¿Te secuestró? Repitió Tongkla, mientras Tong asentía vigorosamente. Pero Tongkla suspiró. Tong, eres mi amigo, pero esta historia es ridícula. Solo dime la verdad sobre dónde estuviste. No me voy a enojar. Pero yo... La explicación quedó atorada en la garganta de Tong. Si Tonalá, Swing, tampoco creería la historia. Lo siento de verdad. Está bien, al menos no te pasó nada. Tongkla decidió dejarlo pasar, conociendo a Tong lo suficiente como para saber que no obtendría un cuento diferente al de los vampiros. Pero anoche me preocupaste de verdad. No podía contactarte y casi fui a denunciar tu desaparición. Tong bajó la cabeza, avergonzado, mientras Tongkla lo miraba con una mezcla de preocupación y comprensión. La próxima vez, avísame antes. Además, estás enfermo. No quiero tener que llamar a la señora Nuam con malas noticias. Hablando de eso, descubrí que no tengo esa condición de sangrado. Incontrolable. ¿De qué hablas? Tongkla sonrió. Desapareciste una noche y ahora sabes muchas cosas, como lo de los vampiros y la enfermedad. No me digas que si sales otra noche tendrás más historias. Es que... Tong suspiró, sabiendo que su amigo no le creería. Olvídalo. Supongo que estoy hablando tonterías por no haber dormido bien. Entonces creo que deberías descansar, dijo Tongkla, mirando la cara somnolienta de su amigo y suspirando de alivio al ver que no estaba tan mal como temía. Sin embargo, todavía estaba preocupado por las palabras fragmentadas de Tong. Mientras se colgaba la mochila al hombro, listo para irse a trabajar, volvió a dirigirse a Tong. No salgas hoy, descansa bien, no quiero que te desmayes afuera. Sí, ve a trabajar, respondió Tong agitando la mano para indicarle Tonalá que se fuera antes de que se hiciera tarde. También temía que Tongkla siguiera presionándole para saber la verdad, ya que no tenía más excusas que ofrecer. Una vez que Tongkla se fue, Tong suspiró pesadamente. Aunque había conseguido alejar a Mark por ahora, estaba seguro de que era solo temporal. Sabía lo que Mark era capaz de hacer, cosas que él, como persona normal, no podía. Mientras pensaba, se mordía las uñas y su mente repitió los acontecimientos de la noche anterior. Después de un rato, sacó su teléfono y buscó información sobre vampiros. Descubrió lo que ya sabía, que los vampiros temen al sol, al ajo y a las cruces. Entonces, ¿los vampiros tendrán miedo de los monjes budistas? Murmuró Tong, asintiendo mientras abría una aplicación de cánticos de oración. El sonido de los cánticos llenó la habitación, satisfaciendo su deseo de romper el silencio. Luego, recordó que había guardado pan de ajo en el refrigerador unos días antes, sobrante de una compra de última hora antes de que cerrara la tienda. Lo colocó junto a su cama. El ajo es ajo, se dijo a sí mismo. Ahora hagamos una cruz. Tong tomó un par de palillos de madera que venían con la comida para llevar y los ató con una banda elástica para hacer una cruz. Sonrió con satisfacción al ver las armas que había improvisado y dispersado por toda la habitación. Todo listo, para afuera, ya veremos, se dijo, acariciándose las manos con satisfacción. Luego tomó una toalla y se dirigió al baño, donde se dio una ducha después de la larga noche. Sentía frescura al ser lavado por el agua fría, lo que mejoró su estado de ánimo. Sin embargo, mientras se enjabonaba, un sonido desde afuera captó su atención. Apagó la ducha para escuchar, pero todo quedó en silencio, confirmando que estaba solo en la habitación. Estás pensando demasiado, Tong.
No tardó en salir del baño, envuelto en una toalla alrededor de su cintura. Se pasó una mano por la cara mojada y se apartó el cabello húmedo de la frente, pero esa mano se detuvo rápidamente cuando vio a alguien más en su cama. ¿Cómo entraste? Tom retrocedió sorprendido al ver a Mark sentado, cómodamente en el borde de la cama, con las piernas cruzadas. Mark inclinó la cabeza, mirándolo como si la pregunta fuera ridícula. Por ahí, respondió Mark después de un largo silencio, señalando la puerta del balcón que estaba entreabierta. Si no temes a los vampiros, al menos teme a los ladrones. Entre un vampiro y un ladrón, prefiero enfrentarme al vampiro. Buena elección, dijo Mark, asintiendo con satisfacción. Pero cuando vio a Tong moverse, frunció el ceño. ¿Qué llevas ahí? Una cruz. Si no quieres morir, no te acerques, dijo Tong, levantándola. ¿Cruz qué había hecho? Esperaba ver miedo en el rostro de Mark, pero solo vio aburrimiento, como si estuviera obligado a ver una obra de teatro que no le gustaba. ¿No tienes miedo? Tong preguntó con voz temblorosa, ya sabiendo la respuesta. Se dio cuenta de que la información que tenía sobre los vampiros era tan falsa como las historias de fantasmas que le contaban de niño. Miró a su alrededor buscando una forma de escapar, sin notar la diversión en el rostro de Mark. Tong se movió rápidamente y tomó algo de la cabecera de la cama, extendiéndolo frente a él como un escudo. Mark pensó en un caballero con su escudo, pero lo que veía en manos de Tong estaba lejos de esa imagen. Si no temes a la cruz, al menos temerás al ajo. ¿Eso es pan de ajo? Sí, tienes miedo, ¿verdad? Sí, respondió Mark, y Tong sonrió, creyendo haber encontrado un arma efectiva. Pero Mark tomó el pan de ajo y lo tiró a la basura, limpiándose las manos con disgusto. Temo que el moho me salpique, tan sucio. Genial. Si sobrevivo, cambiaré toda la información falsa en Internet. Los vampiros no temen nada de eso. Todo es mentira. Si no temes a esas cosas, al menos temerás un golpe en la cabeza, dijo Tong, levantando una guitarra como si fuera a golpearlo. Si te acercas, te golpearé de verdad. Golpéame de verdad, respondió Mark con voz ronca, sus ojos oscuros, brillando con algo indescifrable. Luego su expresión cambió a diversión y sonrió, sorprendiendo a Tong. ¿No tienes miedo? Debería preguntarte a ti. ¿No tienes miedo? Mark desvió la mirada del rostro de Tong hacia su cintura, donde la toalla se había caído. ¡Ay! Tong rápidamente usó la guitarra para cubrirse, su rostro, enrojecido. Antes de que pudiera sentirse más incómodo, la voz autoritaria de Mark lo interrumpió. Deja de jugar y vístete. Tienes 10 minutos para empacar. Mark se dio la vuelta, dándole espacio a Tong para que se vistiera. Aunque no quería, Tong se dio cuenta de que no tenía otra opción en la habitación. Cerrada. Unos minutos después, ya vestido, se sentó frente al armario, bajo la atenta mirada de Mark como si fuera una cadena. Oye, Tong levantó la vista de la ropa que estaba empacando hacia Mark, pero se quedó sin palabras al mirar esos ojos penetrantes. ¿Qué pasa? Si vas a hablar, habla. ¿No tienes hambre? ¿Tienes hambre? Mark miró su reloj y se dio cuenta de que ya era tarde. Para el desayuno. Suspiró, recordando que los humanos tienen que comer, y que Tong probablemente no había comido desde la noche anterior. Pide algo sencillo para comer. Para cuando termines de empacar, la comida habrá llegado. ¿Quieres algo también? Puedo pedirlo todo junto, dijo Tong, aprovechando la oportunidad para ganar más tiempo. Tomó su teléfono y entró a una aplicación de entrega de comida, eligiendo un menú que sabía que tardaría un poco en prepararse y de un restaurante popular siempre ocupado. ¿Tienen jugo de tomate? ¿Jugo de tomate? Tom frunció el ceño sorprendido. ¿Por qué siempre tienes preguntas? Es raro. Pensé que pedirías algo como sopa de sangre o larb de sangre. O tal vez esta es una versión tailandesa de la falsa langosta, pero con sangre. Tienes una imaginación vivaz. Tom sonrió incómodamente, sabiendo que las palabras de Mark no eran un cumplido, sino una burla.
No es como piensas, no sé a qué sabe, ya que no tengo sentido del gusto. Solo sé que me gusta la textura. Tom no estaba seguro de si estaba imaginando cosas debido al hambre, pero por un momento vio tristeza en los ojos de Mark antes de que desapareciera. La voz grave resonó en su mente, haciéndolo pensar en sí, mismo como si fuera jugo de tomate. Concéntrate, Tom, se regañó a sí mismo por tener pensamientos tan locos. Sacudiendo esos pensamientos, continuó ordenando la comida y, enfocándose en empacar. Por un momento deseó que el tiempo pasara más rápido para salir de la situación incómoda, y parecía que sus deseos fueron escuchados, ya que en menos de 20 minutos la comida llegó. Pero pienses que Tom tuvo la oportunidad de escaparse solo. Cada paso que daba, la sombra alta de Mark lo seguía de cerca, como un castigo kármico. De vidas pasadas. ¿Normalmente solo bebes jugo de tomate?, preguntó Tom mientras sacaba la comida de las bolsas. De repente se preguntó si unas pocas cajas de jugo de tomate al día serían suficientes para llenar a un vampiro. Para un humano como él, definitivamente no sería suficiente. No solo bebo jugo de tomate. ¿Qué quieres decir? Antes los vampiros solíamos beber sangre humana o animal, pero mi linaje evitó problemas alimentándose solo de sangre animal. Con él tiempo, esto se volvió difícil, ya que no era bueno que la gente encontrara animales muertos sin sangre. Así que comenzamos a investigar y creamos sangre sintética usando plaquetas humanas y animales. Ahora, una cápsula al día nos da energía para varios días. Entonces, Tong imaginó el lugar donde se produciría esta comida para vampiros y no pudo evitar pensar en el centro de medicina antienvejecimiento es donde producimos nuestra comida. Lo sabía, dijo Tong, asintiendo al ver su sospecha confirmada. Incluso los vampiros tenían que adaptarse a los cambios en el entorno y la sociedad. Para sobrevivir, Mark, sentado en el suelo, miró la caja de jugo de tomate que había pedido, y luego a Tong, que estaba sirviendo la comida en un plato. Mientras bebía el jugo, Mark se detuvo, sorprendido. Miró la caja de jugo de tomate, la misma marca de siempre, pero hoy tenía algo diferente. Parecía que podía olerlo. Acercó la nariz al sorbete y cerró los ojos lentamente, tratando de captar el aroma. Pero esta vez, no solo olía el jugo de tomate, sino también el arroz, con cerdo al ajo y pimienta frente a él. ¿Quieres probar?, preguntó Tong, viendo a Mark mirar su comida. ¿Puedo probar? Mark no estaba seguro si el olor era realmente de la comida frente a él. No había sentido estos aromas en mucho tiempo. El olor del ajo recién frito era tan fuerte que le recordó al pan de ajo mohoso que Tong había usado antes. En ese momento no había olido nada, pero ahora era diferente. Mark se inclinó hacia la comida que Tong le ofrecía, acercando la nariz para olerla. Y sí, podía olerla. En lugar de retroceder, Mark siguió el aroma hasta la mano de Tong, sintiendo un olor más tentador que la comida. Sin darse cuenta, Tong se quedó inmóvil y Mark aprovechó para seguir el aroma por el brazo de Tong, acercándose hasta que sus ojos se encontraron con los de Tong, llenos de sorpresa, tan cerca que podía ver las gotas de sudor en la frente de Tong. Tong cerró los ojos, esperando lo que vendría. Pero nada pasó. Tong abrió los ojos lentamente y vio a Mark de vuelta en su lugar, como si nada hubiera pasado. Tong olió su propia mano, tratando de entender qué había pasado, y luego comió su comida, aún desconcertado. Termina de comer y sigue empacando. Solo lleva lo necesario, dijo Mark cuando terminaron de comer, como si hubiera estado esperando ese momento. Tong lo miró de reojo, molesto. ¿Entonces todo es necesario? En realidad, Tom no tenía muchas pertenencias del orfanato, solo algunos documentos escolares. Pero después de moverse de la mesa, seguía actuando como si tuviera muchas cosas que empacar. Si es tan complicado, no lleves nada. Te compraré cosas nuevas. Ya sé que eres rico, pero mis cosas aún sirven. No tiene sentido gastar.
Dinero. Tong, molesto, metió la ropa en la maleta de cualquier manera y la dejó caer en el suelo. Luego, tomó la guitarra que había recibido en su cumpleaños y la sostuvo con cuidado. ¿Te la vas a llevar? ¿Puedo? Sin esperar respuesta, Tom comenzó a tocar la guitarra, llenando la habitación con una melodía suave. Se sentó en el borde de la cama, tocando una canción de amor solo para ganar tiempo. Mark, por otro lado, parecía hipnotizado por la escena. Cuando la última nota resonó, Tom miró a Mark sintiendo una extraña familiaridad. A veces Mark le daba miedo, pero otras veces le hacía sentir inexplicablemente seguro. ¿Esta guitarra, me la diste tú? Es importante. Ya que voy a vivir contigo, ¿no crees que deberías contarme estas cosas? Tong esperaba una respuesta más que un simple sí. Quería saber la historia detrás de la guitarra. Sus manos seguían tensas en él. Último acorde. Mi deber es proteger tu sangre. En el mismo instante en que escuchó la respuesta, una cuerda de la guitarra se rompió, cortando su dedo. Pero Tong, sabiendo que no tenía un problema de coagulación, dejó la guitarra a un lado sin preocuparse por la herida. De repente, el ambiente en la habitación cambió. El olor a sangre, en lugar de ser desagradable, era dulce, atrayendo a Mark como un depredador. Mark, gritó Tong tratando de recuperar la compostura. Aunque estaba aterrorizado por la mirada hambrienta de Mark, empujó al vampiro con todas sus fuerzas. Déjame ir. Aunque no logró mover a Mark, su grito lo detuvo por un momento, dándole a Tong la oportunidad de escapar. Agarró su billetera y teléfono antes de salir corriendo. Pero la curiosidad lo hizo mirar atrás antes de cerrar la puerta. Mark no lo seguía. Estaba arrodillado, con las manos tensas sobre sus muslos, luchando contra sí mismo. Tong dejó esa imagen atrás y corrió hacia el ascensor. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuchó la puerta abrirse de golpe y vio a Mark salir. Desesperado, presionó el botón del ascensor repetidamente, aunque sabía que no lo haría llegar más rápido. Afortunadamente, el ascensor llegó. A tiempo, entró rápidamente y cerró la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Antes de que la puerta se cerrara por completo, vio que Mark no estaba solo. Había una mujer con él. ¿Quién? El ascensor lo llevó al primer piso y Tong salió corriendo hacia la estación de policía más cercana. No había guardias de seguridad en su edificio. Hoy, hoy atraparía a ese vampiro. Pero, ya registramos tu declaración. Puedes irte, dijo el oficial de policía. Después de que Tong relatara los eventos en detalle, dejando al joven atónito. Pero me están siguiendo. Quieren mi sangre. ¿Cómo pueden dejarme ir así? ¿Un vampiro? Sí, un vampiro llamado Mark Amaritakul. Chico, no tengo tiempo para jugar contigo, suspiró el oficial, dejando a Tong sentado sin prestarle más atención. Había una emergencia en la comunidad cercana, donde algunos residentes estaban peleando bajo los efectos de la marihuana, y varios oficiales tuvieron que ir rápidamente a controlar la situación. Tong observó el caos en la estación de policía, con oficiales corriendo hacia los vehículos para dirigirse al lugar del incidente. Se sintió frustrado por la falta de atención a su situación, pero entendía que su historia era difícil de creer. Incluso él no lo habría creído si no lo hubiera vivido. ¿Dijiste que tu sangre es especial y que los vampiros la quieren? Una nueva voz llamó la atención de Tong, quien se giró para ver a otro oficial de policía. Al ver el uniforme, suspiró aliviado. Sí. ¿Y esa sangre especial es más deliciosa que la sangre normal? La pregunta, acompañada de una mirada brillante, hizo que Tong se levantara y retrocediera, escondiendo su mano herida detrás de él. Solo estoy siguiendo el procedimiento, dijo el oficial, levantando las manos en señal de paz. Pero en una situación tan tensa, Tong no estaba seguro de si el oficial era humano o algo más. Solo quiero saber qué hace, que tu sangre sea especial. ¿Es más fragante, más dulce o da más energía? Porque últimamente me he sentido un poco débil.
Eso fue suficiente para que Tong entendiera que los vampiros se habían infiltrado entre los humanos. Su sangre podía revelar la verdadera naturaleza de estos seres inmortales. Sin perder tiempo, Tong empujó la silla hacia el oficial y salió corriendo. Aunque planeaba salir de la estación, chocó con una anciana empleada de limpieza, haciéndola caer. «Lo siento, ¿está bien?» Tong se agachó para ayudarla, preocupado. La anciana, aunque adolorida, le indicó que estaba bien. Pero antes de que pudiera pedir ayuda, el vampiro policía se acercó rápidamente, obligando a Tong a cambiar de dirección y subir a la azotea. «Maldita sea», maldijo Tong, encontrándose atrapado entre una pared y el vampiro que se acercaba. Tenía dos opciones: dejar que el vampiro lo matara o saltar y arriesgarse a morir. Pero antes de decidir, una voz resonó en el aire. «Tong, Mark». Tong miró sorprendido al recién llegado que había seguido al oficial a la azotea. Esta vez, los ojos de Mark no mostraban hambre, sino tensión. Temía que le robaran su comida. «No te metas». El grito del oficial hizo que Tong se girara. Esta vez, el oficial tenía un arma en la mano y, en un instante, disparó todas las balas contra Mark. Elección. Cuerpo de Mark cayó al suelo, pero sus ojos seguían fijos en Tong, que estaba paralizado por el shock. «Mark». Tong corrió hacia él, viendo las heridas graves en su cuerpo. «Hoy es mi día de suerte. Voy a beber la sangre de dos personas», dijo él. Oficial, satisfecho con su trabajo, pero su expresión cambió rápidamente a miedo cuando Mark, a pesar de las heridas, se levantó como si nada. Intento de asesinato con premeditación. Es ilegal tanto en el mundo humano como en el de los vampiros. Te van a encerrar de por vida. Mark se lanzó contra el oficial con rapidez. Sabiendo que el otro era un vampiro débil que necesitaba armas humanas para enfrentarse a él, Mark lo derribó fácilmente, pero las heridas lo debilitaban. Cuando el oficial quedó inconsciente, Mark cayó de rodillas y Tom corrió a sostenerlo antes de que cayera al suelo. «¿Qué hago? Estás perdiendo mucha sangre», dijo Tom con voz temblorosa. No estaba seguro de si los vampiros podían recibir tratamiento en un hospital humano. «No te preocupes», respondió Mark con esfuerzo, sonriendo levemente al ver la preocupación en el rostro de Tong. «Lo siento, por lo de antes». Tong asintió. Ahora no pensaba en el suceso anterior. Lo que estaba sucediendo ahora era lo que le daba miedo. «¿Estás bien, Mark?» «¿Mark?» Tong intentó hacer que la otra persona volviera a sus cabales cuando vio que los párpados del joven se cerraban lentamente. Un momento de pensamiento que no se había pensado bien fue solo el deseo de ayudar a la persona frente a él, lo que hizo que Tong estirara uno de sus brazos libres para ponerlo en la boca del hombre alto. «Dijiste que mi sangre puede aumentar tu poder, ¿verdad? Entonces, muérdeme». «No». Mark apartó el brazo de Tong de un manotazo. Sus ojos agudos y feroces miraron al joven que hizo algo sin pensar, pero parecía que a Tong no le importaba. Dado que Mark se sacrificó para salvar la vida de Tong, estaba dispuesto a sacrificar también unas gotas de sangre por la otra persona. Elección. Dueño de la sangre dorada, no perdió tiempo en pensarlo mucho antes de morderse la punta del dedo en la herida donde se había cortado y luego lo estiró frente al joven nuevamente. «Tong, incluso si tengo que morir, nunca volveré a beber tu sangre». Fue como una promesa, una disculpa y una confesión de todas las acciones pasadas que hicieron que Tong desbloqueara su miedo anterior hasta el final. Los delgados brazos se apretaron alrededor del alto cuerpo, acercándolos. Los dos pares de ojos se encontraron como si hubiera muchas palabras fluyendo a través de la distancia de solo una palma para reemplazar todos los sentimientos, y antes de que ambos pudieran reaccionar, una gota de sudor del mentón de Tong cayó sobre los labios de Mark. En un abrir y cerrar de ojos fue como si un gran poder se estuviera formando dentro del cuerpo del joven. La herida de bala se curó lentamente, hasta que desapareció por completo.
el latido del corazón que nunca había escuchado y siempre pensó que no existía, era como si se moviera y latiera rápidamente en su pecho, en medio del silencio de la atmósfera circundante. Pero fue como si escuchara un sonido palpitante de su oído que provenía del corazón dentro del pecho de Tong, un nervio, un sentido que había estado ausente desde que se convirtió en vampiro, parecía despertar. Incluso él mismo, que estaba en un estado como alguien que está a punto de morir, parecía renacer. La gruesa palma se extendió para tocar la sien, sudorosa del joven antes de frotarla como si quisiera limpiarla, pero lo que obtuvo a cambio fue una buena respuesta sobre qué estaba causando él, cuerpo que se estaba recuperando y los sentidos que estaban despertando. En este momento, el joven se sentó y miró el rostro de la otra persona desde una distancia cercana, y eso hizo que Mark oliera claramente el olor corporal de Tong. El rostro afilado se acercó con la esperanza de llenar sus pulmones con este aroma, pero el joven pensó de manera diferente. ¿Has cambiado de opinión? Tong entendió que Mark chuparía su sangre, que solo la punta de su dedo podría no ser suficiente. El joven inclinó el cuello hacia la figura alta y cerró los ojos con fuerza para prepararse para el dolor que estaba a punto de enfrentar. La punta de la nariz de Mark tocó primero la suave mejilla, luego la arrastró lentamente, como si quisiera acariciar el blanco cuello. El joven se acurrucó contra la suave piel de esa zona como un niño pequeño que llega a abrazar y besar a su muñeca favorita. Inmediatamente, una sonrisa apareció. La comisura de su boca se iluminó de alegría, lo que le hizo querer acurrucarse así todo el día. ¿Sabes qué, Tom? Los labios que se acercaron a la piel como si fueran a besarle repetidamente hicieron que Tom temblara de nerviosismo. Ya no quedaba miedo como antes. Probablemente solo quedaba el temblor y la pequeña tormenta que se formaba en medio de su pecho y el calor que recorrió su cuerpo cuando escuchó la siguiente frase. «Hueles tan bien».